¿Te gusta el mar? ¡Qué lindo mar! Es lindo, ¿verdad? ¿Y cuánta vida tiene? Un lindo pasecito. Lindos. Pececitos como tú. Mira, mamá. Oye, no me la El 21 de octubre de 1520, 13 meses después de haber salido del puerto de Sanlúcar de Barrameda, Hernando de Magallanes, intrépido navegante portugués, penetraba a tientas con su flota en el saco de mar que se abre hacia los 52 grados de latitud austral, encontrando por fin el ansiado paso que uniría los mares del norte y del sur a través del nuevo continente. Tal descubrimiento revolucionó la concepción de los mares, produciendo con posterioridad innumerables expediciones motivadas por controlar el estratégico paso a las Indias y otras en evidente desafío al poder español. Drake, Bougainville, Clipperton, Malespina y James Cook, por nombrar a algunos, dejaron tras de sí indelebles huellas de sus aventuras y exploraciones por el estrecho de Magallanes. No fue fácil para los primeros marinos el contacto con este territorio. Leyendo sus crónicas nos damos cuenta del agobio y desolación que muchos de ellos sintieron al recorrer sus intrincados parajes. Su clima extremo, su espesa vegetación. Si bien reconocían su inmenso valor como ruta marítima, esta tierra sin duda les parecía hostil. Fue con el tiempo que esta gran extensión de naturaleza virgen e insondable se constituyó en un desafío mayor para quienes intentaron asentarse en ella. Las experiencias en este sentido estuvieron marcadas en su mayoría por las dificultades, y muchos de los que emprendieron su poblamiento sucumbieron ante la desolación, el frío y el hambre. El primer intento de los españoles por colonizar la ribera del estrecho tuvo nefastas consecuencias. La ciudad que se pretendía fundar en los márgenes de la costa de Bahía Buena, el año 1584, con el pomposo nombre de Rey Don Felipe, terminaría siendo rebautizada como Puerto del Hambre. La falta de agua dulce, abastecimiento y el duro clima acabaron trágicamente con los sueños de grandeza de esos hombres que quizás nunca imaginaron el poder de estas tierras. Casi 300 años después, solo a 2 kilómetros de aquel asentamiento español, la joven República de Chile, en un primer esfuerzo por sentar soberanía en la región, funda Fuerte Bulnes. Pero nuevamente la naturaleza indomable haría de esta pequeña fortaleza solo un frágil e inútil intento de constituir un asentamiento humano. Pero el proceso de poblamiento del estrecho no pararía a pesar de las penurias que deparaban los esfuerzos por hacer de ella un lugar habitable. Al ánimo aventurero y de conquista de estos primeros navegantes europeos que concibieron estas tierras principalmente como un factor de dominio, se sumará la visión de otros hombres que iniciaron sus aventuras ante la posibilidad de hacer importantes hallazgos científicos. John Byron, Philip Parker King, Fitzroy y Darwin, junto a muchos otros, sentaron las bases de los estudios modernos sobre geología, mineralogía, paleontología y zoología de la región. La fundación 6 años más tarde de Punta Arenas representaría finalmente un hecho clave y decisivo para la ocupación de este territorio. Si la observamos hoy con sus 130.000 habitantes,
Es difícil imaginarse ese caserío de aspecto desolador y más bien triste del cual muchos viajeros hacían vagas y desalentadoras referencias. Seguramente, tampoco ellos imaginaron que ese villorrio del fin del mundo tendría un crecimiento espectacular hasta constituirse en una próspera ciudad en no demasiados años. Esto se debería principalmente a la minería aurífera y a la ganadería ovina, que originaron grandes fortunas y atrajeron a numerosos inmigrantes procedentes de Europa y América, además de una fuerte inmigración de chilenos, producto de la política de poblamiento impulsado por el gobierno de la época. Así fue que en menos de 3 siglos el proceso de expansión de las potencias europeas hacia el Nuevo Mundo cambió para siempre la fisonomía geográfica y cultural del continente sudamericano. Lamentablemente estos procesos se llevaron sin respeto ni valoración por los pueblos originarios, lo que derivó finalmente en la completa extinción de aquellas antiguas culturas. Si consideramos que la Tierra se formó hace 4.650 millones de años y que el Homo sapiens apareció aproximadamente solo hace 250.000, debemos preguntarnos cómo logramos alcanzar el dominio total del planeta en tan poco tiempo. Quizás el desarrollo de nuestra inteligencia nos permitió evolucionar, descubrir, conquistar, aplicando los conocimientos y la tecnología para intervenir, manipular y utilizar a la naturaleza en nuestro beneficio, pero sin medir las consecuencias. Prueba de ello es el llamado cambio climático, que se refiere al calentamiento del planeta y el ascenso de la temperatura observado desde la revolución industrial, donde los seres humanos comenzamos a explotar y producir a gran escala, aumentando las emisiones de gases causantes del efecto invernadero. Lamentablemente, en los últimos años, la zona costera ha sufrido un profundo deterioro. La eliminación y tratamiento de basura y residuos humanos, la deforestación, la expansión demográfica, el desarrollo tecnológico, la industrialización y la actividad pesquera han puesto en peligro la vida de numerosas especies en nuestro planeta, incluyendo la nuestra. Afortunadamente, a partir del año 1992, producto de la Cumbre de Río, la gran mayoría de las naciones del mundo comenzaron a tomar conciencia sobre la importancia del uso sustentable de los recursos, suscribiendo tratados y compromisos que instaron a los gobiernos a crear políticas e iniciativas orientadas a la preservación y conservación biológica con el fin de salvaguardar los ecosistemas de importancia mundial. Frente a estos hechos, en el año 2003, el Estado de Chile aprobó la Estrategia Nacional de Biodiversidad, impulsando una serie de medidas tendientes a contrarrestar los efectos negativos del impacto humano en estas costas. Entre ellas, destaca la creación de las 3 primeras áreas marinas y costeras protegidas de múltiples usos. Orientadas a la conservación y proyección del patrimonio ecológico, se eligieron luego de extensas investigaciones científicas que determinaron su importancia mundial, por presentar bajos niveles de intervención humana, inexistencia de fuentes contaminantes y una rica biodiversidad marina, dulce acuícola y terrestre. El área marina y costera protegida Francisco Coloane se ubica a 180 kilómetros al suroeste de Punta Arenas y comprende el sector del Estrecho de Magallanes y fiordos adyacentes a la isla Carlos III, en una superficie aproximada de 67.197 hectáreas. Se trata de un paisaje típico de fiordos y canales patagónicos fueguinos, que recibe las aguas del Océano Atlántico y de la corriente del Cabo de Hornos,
el aporte de glaciares que caen directamente al mar y de los ríos, además de la influencia constante de fuertes vientos y precipitaciones que generan en el área un ecosistema único y heterogéneo, con alta productividad biológica. El área marina y costera protegida Francisco Coloane fue llamada así en homenaje al célebre escritor chileno quien retrató con maestría el espíritu indomable de los parajes australes, destino de nuestra expedición. Comenzamos nuestro viaje saliendo de Punta Arenas por el camino costero rumbo al sur. Nos dirigimos hacia Bahía Mansa, puerto de embarque al área marina y costera protegida Francisco Coloane. Esta bahía, ubicada a solo 60 kilómetros de la ciudad, es refugio natural para estos lanchones que realizan labores de pesca en el estrecho. Nosotros nos embarcaremos en el Cabo Tamar. Esta nave, que antiguamente cumplió labores de pesca, fue reacondicionada para el ecoturismo, una actividad que revela nuevos horizontes para estos hombres curtidos por los mares australes. El deseo de partir pronto, los preparativos para una navegación segura y con las provisiones necesarias, comenzamos nuestro viaje hacia una de las zonas más puras del planeta. Advertidos de los constantes cambios climáticos, lentamente vamos dejando atrás el mundo conocido. Los últimos asentamientos humanos dan paso a un mar inmenso, que llena nuestros pensamientos con las historias de antiguos navegantes y aventureros. Como un símbolo de la entrada a otro mundo, nos encontramos con Cabo Froward. Este colosal promontorio, sacudido durante siglos por borrascas y vendavales, nos indica el último punto continental de América, el más austral. Desde allí comienza la travesía que nos llevará a destino, siguiendo las rutas marítimas de los antiguos navegantes. Mar de fondo, dirección oeste, 3.0 diagonal 4.0 metros. En cosa de minutos, el azul del mar se torna gris. El cielo se oscurece y el viento desata la fuerza de un océano poderoso que pareciera poner a prueba nuestro temple. Estamos en el estrecho de Magallanes, en manos de los elementos, en un viaje a otra realidad en la que no estamos solos. Al igual que otras especies en viaje, los hombres del estrecho navegan juntos, en un pacto silencioso por la supervivencia. Surcando los mares en sus faenas de pesca, estos lanchones navegan con la pericia mítica de los marinos chilotes, siguiendo las mismas rutas que antes siguieron otros navegantes, a veces en condiciones tan duras que es difícil no preguntarse cómo habrá sido para las viejas embarcaciones navegar por estos parajes solo a vela. Pescadores de merluza, congrio, centolla y luga roja van a sus faenas, enfrentándose al viento y a las olas, mientras nosotros en silencio contenemos la emoción de estar ahí. El área marina y costera protegida Francisco Coloane nos recibe con un mar ya calmo, y en el sector de la isla Carlos III la presencia de un cardumen de sardinas agita las aguas en un festín para gaviotas, pingüinos, lobos y otras especies. Cuando esta masa de peces se encuentra cerca de la superficie, se puede apreciar cómo una y otra vez las aves las atrapan con una pericia admirable.
Y mientras nuestros compañeros de viaje toman rumbo a sus jornadas, nosotros comenzamos la exploración por estos canales y fiordos, seguidos por una manada de lobos marinos. Nos llama la atención la gran cantidad de ellos retosando sobre islotes y peñascos. Estos animales no parecen inmutarse por nuestra presencia a pesar de haber sido cazados indiscriminadamente en otros tiempos. Estos parajes son el hábitat natural de estos mamíferos donde se reproducen y conviven en grandes colonias. Aparentemente pesados y torpes en tierra, ya en el agua la cosa es diferente. Ligeros y curiosos, los lobos marinos son fundamentales en la mantención del equilibrio ecosistémico en el área, ya que siendo los depredadores tope controlan la población de pingüinos y peces. No se puede permanecer indiferente ante estas criaturas, poseedoras de una simpatía natural. Nos escoltan prácticamente durante todo el viaje. Internándonos cada vez más en los canales, vamos admirando el verdor de un paisaje intocado en viaje al encuentro con las grandes cumbres. Se alzan ante nosotros moles graníticas, acantilados y ventisqueros. Aguas turquesas y restos de hielos ancestrales. Es una atmósfera donde el tiempo parece haberse detenido. Bosques que resisten la altura y el frío. Selvas antiguas como el mundo y espacio. Aquí el poder de la naturaleza hace evidente el valor del equilibrio, reafirmando el sentido de la conservación inteligente. El encuentro con el glaciar es conmovedor. Estos colosos tienen alrededor de 12.000 años y son los restos de la última glaciación. En sus fiordos interiores las aguas se calman y solo el constante rumor de las cascadas del deshielo rompen el silencio. Al contemplar su extraordinaria grandeza, cada elemento pareciera fundirse en un todo, situándonos en un paisaje majestuoso y único. El aire frío, la transparencia y luz, más el variado despliegue de la vida animal y vegetal comprueban el estado de pureza de este rincón del planeta, haciendo de la visita a este lugar una experiencia inolvidable.
A la presencia de elefantes marinos y otros mamíferos, se suman la existencia de más de 25 especies de aves. Sin duda, una de las más atractivas es el cormorán imperial, que utiliza los inaccesibles acantilados al borde del mar para nidificar. Impávidos desde las alturas graníticas, parecen controlar todo a su alrededor. En Francisco Coloane, la fuerza de la naturaleza parece desplegarse todo el tiempo y con una gran vitalidad. Las caídas de agua, raudas y copiosas, marcan senderos acuáticos por el cerro en un recorrido vertiginoso hacia el mar. Intrigados por conocer el paisaje submarino y aprovechando las buenas condiciones, nos preparamos para bucear. Buscamos al azar un área pequeña de no más de 25 metros cuadrados para intentar reconocer una pequeña parte del hábitat submarino. Si bien conocíamos de la rica diversidad de especies de la zona, nos sorprende el extraordinario mundo que crece y se desarrolla en sus profundidades. Diversas especies de algas y huiros se conjugan en un hábitat armónico con cangrejos, langostinos, centollas, estrellas de mar, erizos y pulpos. Un marco cromático exuberante en el escenario donde cada elemento animal y vegetal pareciera tener sentido uno para otro. Este viaje depara innumerables sorpresas, pues así como comprobamos que la vida se expresa exuberante en un pequeño rincón del fondo submarino, somos testigos de un insólito hallazgo. En medio de la selva, a más de 300 metros de la costa, un polluelo de pingüino nos observa. Estas criaturas suben al bosque para construir sus nidos entre las raíces de los árboles, turnándose en la búsqueda de alimento y el cuidado de las crías. Otros compañeros habituales de navegación en Coloane son los delfines australes, que junto a los delfines chilenos
son los mamíferos marinos característicos del área, entre orcas, lobos, elefantes marinos, huillines y ballenas. Si bien es cierto que a estas últimas las habíamos visto desde lejos, anhelábamos la oportunidad de tenerlas cerca. A no mucho navegar pudimos ver su chorro y soplido característico. Y al detenernos, la sorpresa fue mayor, pues ella se acercó a nosotros dándonos la oportunidad de hacer contacto. Esta ballena puede llegar a medir 15 metros y pesar 40 toneladas. Su cabeza es ancha y redondeada y presenta protuberancias carnosas o verrugas y colonias de pequeños crustáceos. Su dieta se basa principalmente de krill y bancos de pequeños peces. Por lo general, se alimenta en superficie, a no más de 50 metros de profundidad. En el área marina protegida se están alimentando una de las especies de mamíferos más grandes que existen en el planeta, como son las grandes ballenas. Hay una especie de ballena que viene a alimentarse acá y no va a la Antártica, donde van sus compañeras. La población de las ballenas jorobadas se reproducen en Centroamérica, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú posiblemente. Y se van a alimentar a la Antártica, eso es lo que sabíamos. Y a partir del año 97, investigadores de la Universidad de Magallanes, y nosotros nos damos cuenta que vienen animales a alimentarse acá, de inmediato a usted, ¿qué es lo que le provoca? ¿Qué tiene esta área oceanográficamente? ¿Qué pasa en el mar que permite que estos grandes animales se alimenten? Entonces hacemos un paralelo de inmediato. Tenemos en la región de Magallanes un área tan prístina, tan pura, tan sin contaminación como la tenemos en la Antártica. Francisco Coloane es un área que a cada paso siempre nos depara algo de sus infinitos misterios. A su extraordinaria belleza y a su ser prístino se van sumando muchos otros secretos. Descubrir vestigios humanos en un lugar que pareciera ser solo para la naturaleza, como los restos de esta mina de cobre, es sin duda sorprendente. Esta mina se llamó Cutter Cove y tuvo una vida exigua. Descubierta en 1904, durante los siguientes 3 años comenzó una intensa actividad de explotación. Sin embargo, a las expectativas que se cifraron en la potencia y ley del yacimiento, devino una actividad efímera, por lo que fue abandonada progresivamente. Hoy sus restos inertes contrastan con la exuberante vegetación de la zona, en un contraste cromático entre la vida y el abandono, entre el óxido rojizo del olvido y el verde intenso de la naturaleza en plenitud. En lo que será la última etapa de este viaje, nos dirigimos a Bahía Cóndor, un lugar lejano donde cuentan que los Cahuéscar, antiguos habitantes de la zona, descansaban y disfrutaban de las aguas termales.
En este lugar las aguas viajan desde la selva profunda, trayendo en su corriente la pureza de los montes, y sus riberas son fuente de vida para aves y animales. Grandes árboles se cubren de líquenes y musgos, generando una atmósfera de humedad y misterio que nos envuelve. Aquí no existe el silencio, pues la voz de la selva magallánica es un rumor que no cesa. La vegetación exuberante de este lugar se manifiesta sin límites, y capa sobre capa sustenta a la vida en un paisaje primitivo donde las voces de los primeros pueblos parecen viajar aún en el viento. El valor cultural del área, tanto histórico como arqueológico, se debe al desarrollo durante 6.000 años de un modo de vida estrictamente marina de pueblos canoeros, condición que no tiene equivalente en el mundo. Los Cahuéscar habitaban estos parajes mucho antes de la llegada del hombre europeo. De costumbres nómades y hábitos armónicos con la naturaleza, recorrieron los fiordos y canales en sus canoas, mariscando y cazando. Pero tal como lo describió Francisco Coloane, eran seres tan puros en todo el sentido de la palabra que fueron diezmados por las enfermedades y la codicia de los conquistadores. La selva magallánica nos despide, y desde las orillas nos parece un mundo inescrutable, un universo húmedo y misterioso que seduce. Sus densos brazos verdes caen al agua, y la tierra se sumerge en el mar. Estos bosques, formados principalmente por coigüe de Magallanes, canelo, ciprés, densos estratos de matorrales, conforman una intrincada reserva natural donde las plantas trepadoras van tejiendo capas y capas de espesor vegetal que pareciera no tener fin. Ya en el punto de retorno, decidimos concluir la expedición regresando a las profundidades de este mar antiguo para observar en silencio la majestuosidad de la vida en expansión.
Creadas para proteger la diversidad biológica en forma participativa, las áreas marinas y costeras protegidas en Chile abren nuevos enfoques y posibilidades de desarrollo, estableciendo desafíos que marcan el comienzo de una era donde todos debemos ser protagonistas. Coloane fue un viaje a los orígenes de la Tierra que nos permitió sentir y redescubrir nuestra propia naturaleza. Porque el secreto de Coloane está en cada especie, en cada rincón, en cada paraje donde la vida se manifiesta. Está en los misterios por descubrir y en las respuestas que se encuentran al enfrentar la realidad permanente del cambio. La conservación inteligente es una aventura que recién comienza.